Hebreos capítulo 12 y verso 28 es el texto base, ¿verdad?, de esta serie de mensajes llamado Un reino entre nosotros. Hebreos capítulo 12 y verso 28, miren lo que dice. Así que nosotros que estamos recibiendo, ¿qué estamos recibiendo? Un reino inconmovible, un reino que no deja de ser, un reino que no es temporal, sino que es eterno. Así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos. Y aquí quisiera un poco ahondar en la palabra agradecido. ¿Cómo usted puede ser agradecido, ¿sí?, sabiendo que estamos recibiendo un reino inconmovible? ¿A qué cree usted que se refiere el autor a los Hebreos cuando dice seamos agradecidos, ya que están recibiendo un reino eterno, un reino inconmovible? ¿Qué cree usted que pasaba por la mente del autor a los Hebreos, obviamente inspirado por el Espíritu, cuando dice seamos agradecidos? Ser agradecidos implica, entre otras cosas, no descuidar aquello que se recibe. Ser agradecido quiere decir también administrar fielmente lo que hemos recibido. Imagínense que usted le da algo valioso a alguien y usted luego ve que eso que usted tal vez le costó esfuerzo, le costó tiempo, ¿sí?, vida, el poder darle algo a alguien, usted luego lo ve descuidado, ¿sí? Usted ve que aquello que le entregó, ¿sí?, no ha sido administrado fielmente. No ha habido una diligencia en la administración. Yo creo que eso es lo que el autor de los Hebreos nos quiere decir, ¿verdad? Seamos agradecidos, es decir, que en primer lugar entendamos lo que hemos recibido, conozcamos lo que hemos recibido, para que a través de ese conocimiento, a través del entendimiento de lo que hemos recibido, podamos administrar fielmente sus riquezas. Nada que no se entiende puede ser administrado correctamente. ¿Estamos acá? Entonces, miren lo que dice el autor de los Hebreos. Así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos. ¿Sí? Conozcamos de qué se trata ese reino, entendamos sus principios, entendamos todo aquello que nos ha sido entregado para que seamos fieles en la administración de este reino. Recuerde usted que ese reino nos ha sido dado a nosotros. ¿Y quiénes son entonces los encargados de manifestar este reino? Nosotros. No de establecerlo, porque ya está establecido, pero sí de manifestar su cultura, sí de administrar bien sus riquezas. Miren lo que dice luego, inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios. Miren lo que llama el autor a los Hebreos adoración. Nosotros llamamos adoración a una noche de canciones. Y aunque eso puede ser parte, no podemos definir adoración con canción o hacer como si fuese igual, ¿sí?, como si fuese un sinónimo, adoración y cantar. No, para el autor de los Hebreos, adoración tiene que ver con una fiel administración, con una vida de obediencia. Para el autor de los Hebreos, adoración tiene que ver con una gratitud, con una actitud de acción de gracias delante de aquello que hemos recibido. ¿Se entiende, amados? Entonces no podemos nosotros, así como no podemos tener como sinónimos adorar, cantar, no podemos disociar adoración de una correcta y fiel administración. ¿Se entiende? Porque podríamos pasarnos la vida cantando y descuidando el reino que hemos recibido. Entonces no estaríamos adorando al Señor. Inspirados por esa gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con canciones de moda, no, con temor reverente. Con temor reverente. Otra vez, ese temor reverente tiene que ver con la fidelidad hacia su voluntad. ¿Se entiende, mis amados? Ok. Entonces veamos algunas características de este reino. Nos haría falta años en esta tierra para reconocer todas las características de este reino y mucho más para profundizar en ellas. Pero quiero presentarles, vamos a tomarnos algunas semanas para presentarles algunas de las características de este reino y avanzar, profundizar
en aquellas cosas que están contenidas en este reino y que un hijo del rey, que un hijo de Dios no puede darse la licencia de no conocer. Así que veamos algunas características, estudiemos algunas características que son pertinentes, inherentes a este reino inconmovible que hemos recibido. La primera de ellas, ¿sí? La primera de ellas, no en orden de trascendencia o de importancia, sino solo en orden de aparición. La primera de ellas, este reino es superior a cualquier otro reino que haya existido. Este reino es superior a cualquier otro reino que haya existido sobre la tierra. Mayor a cualquier otro reino. En todo, en naturaleza, en dominio, en poderío, en soberanía, en todo. En sabiduría, en justicia, en todo es superior a cualquier otro reino que haya existido sobre la tierra. Desde el Antiguo Testamento se anunciaba ya la superioridad absoluta de este reino y de aquel reino que habría de venir. De este reino y de aquel rey que habría de venir. De hecho, la palabra nos dice que este rey sería un descendiente de David, vendría del linaje de David, ya que a David le fue dada una promesa. ¿Recuerda cuál fue la promesa que Dios le dio a David? Que de su descendencia, ¿sí?, que de su descendencia vendría un rey y que su reinado no tendrá fin, que su reino será para siempre. ¿Recuerda entonces por qué Jesús le decía, Señor, hijo de David? ¿Sí? Porque estaban atendiendo a un linaje del cual vendría el Mesías, el rey, cuyo reino no tendría fin, sino que sería un reino eterno. La palabra nos dice entonces que este rey vendría del linaje de David y que todas las naciones le servirían, que su dominio no tendría fin, que él tendría dominio sobre toda la creación, sobre toda nación, que toda lengua, que toda raza le adoraría y que a él le serían entregados todos los reinos de la tierra y que además este reino sería la herencia de los hijos del rey. ¿Sí? Que este reino sería entregado a los hijos, a los herederos del rey. Y eso nos corresponde a nosotros, amados. Nosotros no somos herederos de promesas, somos herederos de una realidad. El reino de Dios está entre nosotros. Esa es nuestra herencia. ¿Se entiende? Miren, en el Chaco, cuando fuimos allá, nos fue soltada una palabra muy liberadora para pastores, para padres espirituales, pero también para padres naturales. Y el apóstol Juan Balistreri le decía a ese auditorio, quiero liberarlos de una carga que por generaciones tal vez la iglesia o la familia puede estar depositando sobre sus hombros. Y él decía, la mayor herencia que les puedes dejar a tus hijos no es un auditorio, no es una casa, no son riquezas materiales, sino una medida de verdad. Miren, qué liberador esto, porque podríamos dedicarle toda nuestra vida a levantar una herencia en cuanto a lo material y descuidar la mayor herencia, el mayor legado que le podemos dejar a nuestras generaciones, el entendimiento, el participar de una verdad eterna. Amados, si nuestro enfoque está solo en lo material, podríamos estar trabajando en vano. Pero aquí atendemos que hay una herencia que hemos recibido, que es un reino inconmovible. Es un reino que no dejará de ser. Más bien, deberíamos enfocarnos como padres, como líderes espirituales, como padres de familia, deberíamos enfocarnos más bien en lograr, en asegurarnos, en garantizarnos que nuestros hijos entiendan, comprendan la herencia que de Dios hemos recibido para que la sepan administrar fielmente. ¿Estamos acá? ¿Estamos acá? Entonces, y en ese reino, en el entendimiento de ese reino, estarán incluidas todas las cosas, que no solo sus hijos, sino sus generaciones
necesitan para vivir conforme a Dios manda. O sea, no es lo uno o lo otro, no. Es que lo uno comprende todas las cosas. Si entendemos, ya no buscamos, pero si entendemos el reino de Dios y su justicia, todas las cosas que ya nos han sido añadidas, porque necesitamos actualizar ese texto, es decir, filtrarlo por la obra de la cruz. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas les serán añadidas, necesitamos filtrar esta palabra por la cruz y entender que ya no estamos en el asunto de buscar ese reino, sino de conocerlo para administrar fielmente todas sus riquezas, que no nos serán ya añadidas, sino que ya están en el combo. Aquel que no escatimó ni aún la vida de su propio Hijo, ¿cómo no ha de darnos, no en cómodas cuotas, sino juntamente con Él, ¿cuántas cosas? Todas las cosas. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos procurar nosotros como líderes? Llevar a las siguientes generaciones una medida de verdad, legarles una medida de verdad, una medida de luz, para que sepan administrar todo lo que conforme a este reino nos ha sido entregado. ¿Se entiende, amada familia? Seguro, pues estamos ahí. ¿Sí vino desayunando hoy? Bueno, yo no, pero... Entonces la palabra nos dice, ¿sí?, que todas las familias de la tierra, las naciones de la tierra, se someterán a este rey. Por cuanto traería consigo un reino que dominaría, que conquistaría todo lo creado. Todo lo creado. Vamos por favor a Salmos capítulo 145. Salmos 145. Y vamos a leer desde el verso 1. Salmos 145, verso 1. Miren qué interesante lo que estamos tratando, porque haga una encuesta, lleve una estadística en casa. ¿Cuánto sus hijos conocen acerca del reino? Sí. Compárelo. ¿Cuánto conocen acerca de este mundo? ¿Cuánto conocen acerca de los reinos de este mundo? Pregúntele a su hijo, el artista de moda, el cantante de moda. Pregúntele a su hijo de TikTok. Pregúntele a su hijo de todo lo que opera en el mundo como sistema. Y pregúntele, ¿y cuánto sabes del reino de Dios? No hay peor tragedia para un heredero del reino que no conocer y no saber administrar su herencia. ¿Cuánto conocen nuestros hijos acerca del reino de Dios? ¿Cuánto conocemos nosotros acerca de ese reino? Ahora, si su hijo conoce más las canciones de Bad Bunny que la herencia inescrutable de este reino inconmovible, tenemos un problema como generación. ¿Se entiende, amados? Porque esto que hemos recibido no se desaparecerá con el tiempo, no es una moda pasajera, es algo que permanecerá para siempre. Salmos capítulo 145 y verso 1 dice: Te exaltaré, mi Dios y Rey, por siempre bendeciré tu nombre. Que hablen de la gloria de tu reino. Fíjense, ya desde el Antiguo Testamento, desde un viejo pacto, se anuncia las virtudes de este reino. Que hablen de la gloria de tu reino, que proclamen tus proezas, para que todo el mundo conozca tus proezas y la gloria y el esplendor de tu reino. Miren, desde aquel tiempo, desde lejos, desde detrás de los velos, ¿sí?, este salmista ya podía ver las gloriosas, inescrutables riquezas de este reino. ¿Cuánto habrían anhelado esos hombres estar aquí? No digo aquí como en auditorio, sino aquí como nuestra posición en Cristo. Ellos vieron la promesa desde lejos, pero para nosotros eso ya no es una promesa, sino es nuestra herencia, nuestra realidad. Si ese salmista hubiese estado aquí, hubiese, amén, aleluya. Si hubiese levantado de su silla,
¿Entienden? Miren cómo dice, por favor, entre un momento en la mente de este salmista. Te exaltaré, mi Dios y Rey, por siempre bendeciré tu nombre, que hablen de la gloria de tu reino, que proclamen tus proezas, para que todo el mundo conozca tus proezas, la gloria, el esplendor de tu reino. Tu reino es un reino eterno, tu dominio permanece por todas las edades. Isaías capítulo 9 y verso 6. Isaías capítulo 9 y verso 6. Miren lo que dice el profeta Isaías. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Y la soberanía reposará sobre sus hombros. Y se le darán estos nombres. Miren, la soberanía reposará sobre sus hombros. Y le serán dados estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderán su soberanía y su paz y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Miren, el profeta Isaías, desde aquel pacto, detrás del velo, pudo tener un destello de luz. Obviamente, por la asistencia del Espíritu Santo, pudo tener un destello de luz y ver la grandeza, lo glorioso de este reino. Ahora, aquí es muy importante resaltar algunas expresiones de estos pasajes como rey, reino, proezas, gloria, esplendor, poder, dominio, soberanía, gobierno. Todas estas son expresiones que los reinos en esta tierra han degustado en una medida. Algunos reinos en esta tierra, imperios en esta tierra, han tenido una gloria, pero pasajera, una gloria efímera. Han tenido poder, han tenido dominio, han podido gobernar las naciones, han tenido un tiempo de esplendor, han hecho proezas. Pero todas estas expresiones que pueden ser asociadas a los reinos que imperaban en aquel tiempo en la tierra, aunque tuvieron un momento de gloria, ninguno de esos reinos pudo permanecer de pie. Ninguno de esos reinos pudo permanecer. Llegó un momento de clímax, pero llegó también un momento de decadencia. Mas nosotros no hemos recibido un reino temporal. No hemos recibido un reino que tiene un momento de cúspide y otro momento de decadencia. No, hemos recibido un reino que es eterno e inconmovible. ¿Va notando usted la superioridad de este reino delante de todos los reinos que han habido en esta tierra? Vea por favor Daniel capítulo 2 y verso 44. Daniel capítulo 2 y verso 44. Esto lo vamos a ver el día martes también en la escuela de escatología. De paso los invito para que puedan participar, porque es hermoso ver desde la perspectiva correcta los acontecimientos de los últimos días, de los últimos tiempos, desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva de herederos de un reino inconmovible, un reino que cuando vino a establecerse en esta tierra ha seguido expandiéndose y que ningún reino terrenal ha podido hacerle frente. Daniel capítulo 2 y verso 44. Miren lo que dice. En los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido ni entregado a otro pueblo. En los días de estos reyes, el Señor del cielo establecerá un reino que jamás será destruido ni entregado a otro pueblo, sino que permanecerá para siempre. Y por favor vean la última parte de este texto: y hará pedazos a todos los reinos de la tierra.
Aquí Daniel se está refiriendo a una interpretación de un sueño que tuvo el rey Nabucodonosor. En esa estatua en donde estaban representados los reinos más importantes, los reinos más poderosos que la tierra haya podido conocer. Y Daniel está diciéndonos acá que en los días de estos reyes, y viendo la línea de tiempo, Daniel se está refiriendo a Roma. En los días de estos reyes, está hablando de los césares. En los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido. Sabemos que en ese tiempo en donde Roma todavía tenía una hegemonía, un gobierno sobre las naciones, vino el rey y con él vino también un reino celestial. Un reino que, como él dijo, no es de esta tierra. Es un reino superior, es un reino celestial. Y una vez que ese reino vino, la figura de Daniel es como una piedra pequeña que golpeó contra la estatua y despedazó a todo reino que se levantaba en esta tierra. A todo reino que se había levantado sobre esta tierra. Miren lo que dice. Un reino que jamás será destruido ni entregado a otro pueblo, sino que permanecerá para siempre y hará pedazos. No dice que luchará contra los reinos de la tierra. No dice que entrará en guerra con los reinos de la tierra. No, este reino es tan superior que no entra en guerra, sino que aplasta, hace pedazos a todo reino que se le enfrenta. Los que nos siguen en las redes sociales creo que dicen amén más fuerte. Pero bueno, sino que permanecerá para siempre y hará pedazos a todos estos reinos. Entonces, cuando Daniel se refiere a los días de estos reyes, claramente hace alusión a los días del Imperio Romano. Este es el cuarto imperio de la visión de la estatua de Nabucodonosor. Y en estos días, dice la palabra, en estos días, dice Daniel, estableceré un reino. El Dios del cielo establecerá su reino en la tierra, y eso no es algo que sucederá en el futuro, es algo que sucedió hace 2000 años. Cuando el rey vino a esta tierra, él nos trajo su reino. Amén, amados. Daniel capítulo 7 y verso 13. Se darán cuenta que estamos dando abundante evidencia escritural para tratar este tema. Daniel capítulo 7 y verso 13. Miren cómo describe esta visión. En esa visión nocturna vi que alguien con aspecto humano venía entre las nubes del cielo. En esa visión vi que alguien con aspecto humano venía entre las nubes del cielo. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y ese alguien con aspecto humano que andaba en las nubes del cielo se acercó al venerable anciano, tipo y figura del Padre, de Dios. Se acercó al venerable anciano y fue llevado a su presencia. Miren, dice que este hombre, que este alguien como figura de hombre caminaba entre las nubes y se acercó al venerable anciano y fue llevado a su presencia. Y se le dio autoridad, poder y majestad. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraron. Su dominio es un dominio eterno que no pasará y su reino, otra vez, jamás será destruido. Está como que arrancando, pero ahí vamos. Este pasaje es altamente rico y nutritivo. Es altamente significativo porque cuando escuchamos a alguien, cuando escuchamos decir que ese alguien venía entre las nubes, ¿qué es lo que la iglesia entiende inmediatamente? La segunda venida. No. Creemos en la segunda venida. Pero aquí no está hablando, Daniel no está hablando de que ese hombre o ese alguien con figura de hombre que viene entre las nubes no viene a la tierra, sino va al Padre. No está hablando de su segunda venida, está hablando de su ascensión. Aquel que fue llevado hasta lo más bajo
fue puesto en lo más alto, fue recibido por el Padre y todo el cielo le adoró. Todo el cielo reconocieron, el Cordero de Dios ha vencido y le fue dado toda autoridad, todo dominio, todo poder, y a Él le ha sido dado el reino. Él no gobernará, Él está sentado en el trono y desde ese trono gobierna toda la creación. ¿Se entiende? Él no vendrá por segunda vez a recibir el reino. No, Él recibió el reino cuando triunfó en la cruz sobre todo poder, sobre todo dominio, sobre toda potestad. Él triunfó en la cruz. Sí, Él triunfó en la cruz. Gracias. Aquí no habla de la segunda venida, sino que Él venía entre las nubes, pero se acercó al venerable anciano. Fue recibido en ese trono. Por lo tanto, Cristo no viene a la tierra, sino que fue al Padre. Aquí no está hablando de esa segunda venida, está hablando de la muerte, resurrección y ascensión del Señor. Él fue llevado al seno del Padre y el Padre lo sentó en el lugar más alto sobre la creación. Vea por favor Efesios 1:20. Efesios 1:20. Efesios 1:20. Este es el poder que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó, fíjese el tiempo del verbo, lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno, de toda autoridad, de todo poder, de todo dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza a su iglesia. Y amados, ese Señor que está por encima de todo, sentado en lugares celestiales, está retenido en el cielo hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado a sus pies. Y esa es la asignación de la iglesia. El dar a conocer la victoria de ese rey que está sentado en el trono. Esa es la asignación de la iglesia. No esperar un reino, manifestar un reino que es infinitamente superior a todo reino en la tierra, que es un reino inconmovible. Dar a conocer la victoria aplastante, absoluta y eterna que Cristo logró en esa cruz. Amén. Entonces, cuando el Hijo resucitó y ascendió, fue recibido por el Padre y le fue concedida toda autoridad, todo poder, toda majestad, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Esto no sucederá, esto ya sucedió. Y se manifestó en la tierra cuando uno a uno los reinos de esta tierra fueron cayendo. Verso 17, la misma visión de Daniel. Las cuatro grandes bestias, esto vamos a hablar en escatología otra vez. Las cuatro grandes bestias con cuatro reinos, son cuatro reinos, perdón. Las cuatro grandes bestias son cuatro reinos que se levantarán en la tierra. Pero los santos del Altísimo, diga, están hablando de mí. Pero los santos del Altísimo recibirán el reino. Daniel, cientos de años antes de la venida del rey, pudo vislumbrar, pudo entender lo que hoy lamentablemente la iglesia todavía no entiende. Los santos del Altísimo recibirán el reino y será suyo para siempre jamás. Entonces, todos los reinos del mundo han pasado a ser de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese, ¿recuerda usted cuando Satanás tentó a nuestro Señor en el desierto? Una de las tentaciones, ¿cuál era? Lo llevó al pináculo, ¿verdad? Y desde ahí le dijo, ¿ves todo esto? Todo esto es mío. ¿Estaba mintiendo? No, porque el primer Adán le había cedido el lugar.
Satanás no tenía una autoridad delegada, Satanás tenía autoridad usurpada. Él tomó un lugar que no le pertenecía. Y eso es lo que el Hijo del Rey, el Hijo de Dios, vino a corregir. Él vino a recuperar lo que se había perdido. ¿Ok? Entonces, cuando el Hijo de Dios viene, Satanás le pone una tentación y le dice, mira todos los reinos y te los daré si postrado me adoras. Amados, de eso se trata todo. De gobierno, de dominio, de adoración. Entonces Satanás le estaba entregando en bandeja de plata a Jesús los reinos de la tierra, solo con una acotación, sin cruz. Satanás le decía, no tienes que ir a la cruz, solo tienes que adorarme. Y todo esto por lo cual tú viniste, te lo entregaré. Pero Satanás no entendía que Jesús no iría a la cruz a los 33 años y medio. Él vivía crucificado. Él no vino sino para hacer la voluntad de su Padre. Él no vino a levantar un reino personal. Él vino para que el reino de su Padre sea establecido en toda la tierra. Amén. Amén. ¿Se entiende? Satanás puede tentarte. Satanás puede poner delante tuyo las riquezas de este mundo, pero tienes que entender que ya esas riquezas no le pertenecen. Esas riquezas son tu herencia en Cristo Jesús. Esas riquezas ya no son de Satanás. Los reinos de la tierra no le pertenecen. Hablando de tierra, creación, no del sistema del mundo. De Dios son la tierra y su plenitud. Fueron ganados no abrazando una tentación, sino abrazando una cruz. Jesús ganó, recuperó los reinos, recuperó la creación por medio de su victoria en la cruz. Todos los reinos del mundo han pasado a ser de nuestro Señor. Apocalipsis capítulo 11 y verso 15. Vamos en la línea final, en la recta final. Apocalipsis capítulo 11 y verso 15. Tocó el séptimo ángel su trompeta y en el cielo resonaron fuertes voces que decían: el reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo. El reino del mundo ha pasado o pasará. Ha pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Se da cuenta? Esto no está en nuestro futuro. No. Usted debe dejar de orar para que venga su reino. No. Esto ya sucedió hace 2000 años. En una cruz se definió quién iba a gobernar sobre todo imperio, sobre todo dominio, sobre toda potestad. Y ese rey está sentado en su trono. Y tengo una noticia que darle. Nosotros, sus hijos, nosotros, su iglesia, estamos sentados juntamente con Él en ese lugar de autoridad. Miren lo que dice el verso 16. Los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios se postraron rostro en tierra y adoraron a Dios diciendo: Señor Dios Todopoderoso, que eres y que eras, te damos gracias porque has asumido tu gran poder y has comenzado a reinar. Miren lo que sucedía en el cielo. Toda autoridad se postraba delante de aquel que había empezado a reinar. Es exactamente lo mismo que está sucediendo en la tierra. Toda lengua, toda nación reconocerá que hay un solo rey, que hay un solo Señor, que no hay otro nombre dado a los hombres más alto
que el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y por último, Apocalipsis capítulo 12 y verso 10. Apocalipsis capítulo 12 y verso 10. Luego, dice Juan, luego oí en el cielo un gran clamor. Ha llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba de día y de noche. Amados, hasta antes de la victoria de Cristo en la cruz, Satanás era quien nos acusaba. Satanás era quien nos acusaba. Satanás tenía, ¿se acuerdan? El acta de los decretos, que nos era contraria. Ustedes recuerdan cuando Jesús, cuando recibe a los discípulos les decían, Señor, nos sorprende, estamos asombrados porque aún hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y el Señor le dice, tranquilos, take it easy, no se asombren de eso. Más bien, gócense de que sus nombres están escritos en el cielo. Y él dice, yo veía a Satanás caer. ¿Qué es lo que vio? A Satanás caer. Lo que él estaba viendo era el trastorno de todo un sistema de dominio, de gobierno de las tinieblas, y ahora su máximo exponente caía estrepitosamente. Yo veía a Satanás caer y con él todo su gobierno, todo su dominio, porque ese reino de luz ya había llegado a esta tierra. Eso es lo que está viendo Juan aquí. Oí en el cielo un gran clamor. Ha llegado la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad del Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba de día y de noche delante de nuestro Dios. Ellos lo han vencido. Y aquí no está hablando solo del Cristo, está hablando de su iglesia. Ellos lo han vencido ¿por medio de qué? Por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio. Amados, esto es maravilloso. Esto es maravilloso. En estos pasajes podemos comprender que los reinos de este mundo, aquellos que Satanás ofreció a Jesús antes de la cruz, ahora por medio de su obra en la cruz han pasado a ser de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Rey ha asumido su poder y ha comenzado a reinar. Y su reino jamás será destruido. Su reino jamás será hecho pedazos, sino que ese reino ha quebrantado, ha despedazado a todos los reinos de esta tierra. Su reino no será entregado jamás a otro pueblo, porque ese reino es la herencia de los santos en luz. Es la herencia del pueblo de Dios, de los hijos de Dios. Y ese reino no tendrá un momento cúspide, no tendrá solo un momento de gloria. Ese reino eterno e inconmovible irá de gloria en gloria, de victoria en victoria, hasta llenar toda la tierra de la gloria de Dios. Amén, amados. ¿Quieren ponerse de pie, por favor? Vamos a orar. Vamos a orar. Señor, hay solo una petición en nuestro interior. Solo una oración que gobierna nuestro corazón, y es: revélanos tu reino. Ilumina nuestro interior y déjanos ver la naturaleza
las dimensiones, las riquezas. Déjanos ver, Señor, las características, las cualidades de este reino eterno e inconmovible. Queremos conocer, queremos entender, Señor, los principios de este reino. Pero sobre todas las cosas queremos conocer al Rey. Queremos conocer el corazón de este Rey. Señor, muéstranos tu corazón. Muéstranos tu voluntad, papá. Para que podamos manifestar las virtudes, la naturaleza, la cultura de este reino. Delante de tanta violencia, Señor, que podamos manifestar la paz de este reino que hemos recibido. Delante de tanta injusticia, Señor, que la justicia de este reino pueda ser conocida en nuestra nación y en todas las naciones de esta tierra. Delante de la zozobra, delante de tanta inseguridad, que la paz de este reino sea gobernando los corazones. Que delante de tanta aflicción, el gozo de este reino pueda consolar el corazón de nuestra ciudad, de nuestra nación. Que la luz, que ese reino de luz, Señor, sea disipando toda oscuridad y que alumbre tu luz en cada una de nuestras casas. Que alumbre tu luz, Señor, en cada una de estas familias. Que delante de tanta corrupción pueda brillar este reino incorruptible a través de los hijos del Rey. A través de tu iglesia, Señor. Revélanos, Padre, cuál es nuestra posición. Cuál es la autoridad que nos ha sido dada. Y cuál es la manifestación de poder. De ese poder que actúa en favor de aquellos que creemos. De ese poder, Señor, que resucitó a Cristo de entre los muertos. Es el mismo poder que venció la muerte, que venció a aquel que tenía el imperio sobre la muerte, aquel que venció al mundo, aquel poder que venció al pecado, aquel poder que pondrá a todos tus enemigos como estrado ante tus pies. Te decimos, Señor, vuelve pronto. Pero cuando tú vuelvas, Señor, nos encuentres haciendo tu voluntad. Que podamos ser hallados en ti, hallados fieles en nuestra administración. Que cuando tú vuelvas, Señor, toda tribu, toda lengua, toda nación, que toda familia en esta tierra puedan adorarte, Señor, y reconocer que eres el único Dios, suficiente Salvador, el Señor de señores, el Rey de reyes. En tu nombre, Señor. Amén y amén.